¿Qué tal? Buenos días. Es una alegría recibirlos, estar en la Universidad Nacional de La Matanza y ya se hizo la presentación formal, ¿no? La apertura de estas jornadas de radio y empezamos a trabajar por ejes. Este es el eje de trabajo número 2, radio, territorio e identidad, formas de trabajo y de producto ya sea por regiones, centros urbanos o barrios, el reconocimiento en el medio tanto para el emisor como para el receptor. Por eso estamos aquí, para hablar de este tema, con este eje y esta mirada. Me presento yo primero, Leonardo Bataglia, yo soy director del Observatorio Social de aquí de la Universidad Nacional de La Matanza. Está Luis Lázaro con nosotros, que trabajó como autoridad en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, es periodista, ha colaborado como redactor y columnista en diversas publicaciones nacionales y del exterior, es especialista en educación, lenguaje y medios de la UNSAM, docente universitario regular en Derecho de la Comunicación y la Información en las universidades de Avellaneda y de Moreno. Pablo Ovín, periodista, radialista, escritor, coordinador y director de FM Freeway 90.7 en Ramos Mejía. Trabaja en Somos Radio, AM590, FM en Tránsito y Relatores con Voz, conductor del programa La Patria de las Moscas, que se emite por la Red de Medios del Oeste, integrante de UCAYA, Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines. Guille Saucedo, periodista, profesor universitario, presidente de UCAYA. En el Ministerio de Comunicación Pública también trabaja de la provincia de Buenos Aires, docente además de nuestra Casa de Altos Estudios. Claudio Añazgo, presidente de ARUNA, de la Asociación de Radios Universitarias Argentinas, director de Radio Universidad Nacional de Jujuy, UNJU Radio, FM 92.9, y Patricia Barral, periodista, exdirectora de Radio Nacional y actual coordinadora académica del ISER también, que es barrial también, Patricia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Guillermo, Luis, Patricia, Pablo y Claudio, ese es el orden en el que están aquí sentados y vamos a empezar, por dar inicio a este debate en el que queremos que también todos ustedes puedan participar, puedan aportar, puedan hacer preguntas y ofrecer sus miradas. Y empezamos por vos, Patricia. Contanos un poco qué es lo que considerás pertinente para usar de punto de partida en este encuentro que queremos aquí generar. Buenos días para nosotros y nosotras y nosotres. Hace poco en un encuentro con los chicos y chicas de ISER en el evento de entrega de diplomas que hicimos en el CCK, dije bienvenides y a alguien no le gustó en el público. Me gritó por ahí, ¿puede hablar bien, por favor? Y cómo nos interpela todo esto, ¿no? En este momento, encima con lo que me cuesta hablar con la E, pues no es que a una le sale así fácilmente, pero también la cuestión de la construcción de las identidades, que es una de las consignas de este panel, me parece que tiene que ver con esto. No solo las nuevas identidades que estamos reconociendo y que se están construyendo en términos sociales, sino también las identidades que hay que visibilizar, que existen, que nosotros no las nombremos o que nosotras no les nombremos, no significa que no existan. Y ahí es una parte en la que, o un capítulo en donde ISER, que tiene 5 carreras, que son, la más conocida, locución, que es un poco la carrera pionera de ISER, que tiene 71 años, pero también tiene la carrera de dirección y producción, o producción y dirección de radio y televisión, o servicios audiovisuales, la carrera de guión de radio y televisión, la carrera de operación de radio y operación de TV, u operación de servicios audiovisuales, según el lugar donde se estudie, y la carrera de operación de planta transmisora. Además de 2 especializaciones, que son la especialización en doblaje y la especialización en comunicación convergente. Pero ISER también tiene como una responsabilidad institucional vinculada a la matriculación de 3 de estas carreras que mencioné. Una es locución, la otra es operación de servicios audiovisuales y de operación de planta transmisora. Hay una serie de normas que le indican a ISER
este vínculo con la habilitación de las personas o los estudiantes que hacen estas carreras, aunque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en sus artículos 154 y 155, tiene hoy un espacio que deja lugar a la discusión en relación a si ISER sigue siendo o no la institución rectora de estas habilitaciones. Esto no lo digo en desmedro de ISER, sino imagínense, soy la coordinadora académica de ISER, pero sí en términos de la necesidad de plantear nuevos debates vinculados a la formación de profesionales en estas carreras, que justamente como son carreras matriculadas, tienen la dificultad de que aquellas personas que no viven cerca de una institución que pueda ofrecer una adscripción a ISER, como ocurre con la Universidad de Tucumán. Aquí está Tina Gardela, que es la coordinadora de la carrera de locución en Tucumán. Pero hay provincias en donde no hay instituciones adscriptas. Entonces eso deja a muchas personas fuera de la posibilidad de matricularse en esa profesión o en estas profesiones. En este sentido, lo que ocurre es que, y es lo que estamos haciendo y es lo que se recuperó este año en ISER y que lo quiero destacar, es la posibilidad de que aquellas personas que no pueden estudiar porque no tienen una institución cerca tengan la posibilidad de pedir su matriculación, por ejemplo, como locutores locales o locutoras locales. Nosotros estamos haciendo capacitaciones para eso, junto con ENACOM, de quien formamos parte. ISER forma parte de ENACOM, y esto significa que las personas puedan obtener su matrícula, aquellas personas que tienen prácticas en locución. Esto por un lado. Por otro lado, no me quiero extender demasiado, pero volviendo a las consignas de la construcción de identidades y el trabajo territorial y el derecho a la comunicación, que es un poco lo que estaba mencionando, la posibilidad de tener esto de obtener la matrícula, tanto en locución como en operación de radio, también el reconocimiento de otras identidades. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de locución o en el caso de otras carreras en donde hay producción y realización de contenidos, no podemos mirarlo, y esto sí lo digo desde el punto de vista de la formación de profesionales, no mirarlo solo con perspectivas porteñocentristas. Y eso es algo que también nos está interpelando mucho y estamos trabajando mucho con las instituciones adscriptas. Que las miradas, que las perspectivas y los enfoques, tanto en el habla, durante muchos años, en locución había que eliminar la tonada para que pudieran obtener su matrícula. Esto no puedo decir que dejó de pasar, porque no es cierto que dejó de pasar. Todavía en algunos lugares o algunos docentes que tienen una formación más tradicional tienen esta tendencia a como suponer y explicarle esto a los estudiantes, que si se sacan la tonada van a tener más trabajo o van a poder trabajar en más medios. Y esto puede ser real, es algo que tenemos que trabajar, pero también tiene que ver con otras variables, ¿no? Digo, si nosotros, un docente me contaba el otro día que estaba viendo un trabajo de televisión de un adscripto cordobés, y me decía, hay un chico que era tan cordobés, y él, este docente, con su formación muy porteñocentrista, tuvo como un primer impacto, porque somos nosotros justamente desde ISER quienes habilitamos, quienes formamos parte de las mesas para habilitar a las personas que se van a matricular en locución o operación de radio. Pero en este caso, el habla, ¿no? Y esto es algo que también nos está interpelando y tiene directamente que ver con las identidades que están planteadas en esta mesa. No me quiero extender más porque están mis compañeros a quienes conozco y que me es en lo personal un enorme orgullo y me siento muy halagada de poder participar con ellos
en esta mesa. Bueno, después habrá tiempo para preguntas, pero tengo tantas cosas para decir que no me va a alcanzar, así que la voy a cortar acá y después, si sale, y podremos conversar con los compañeros que están en esta mesa. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, ya me extendí un montón. Los tres. Es un buen punto de partida, ¿no? ¿Qué pasa donde no está esa habilitación al estudio, donde no tenemos cercanía con el lugar que nos puede dar el título, que nos puede dar la matrícula, en donde nos podemos formar? Y hablaste, bueno, de las tonadas también en las provincias y también el acento de barrio. ¿Qué pasa desde Ucaya, Guille, con las radios comunitarias, barriales? ¿Cómo se construye la comunicación en estos espacios? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Un gusto verlos a todos y a todas. Y también, por supuesto, Pato, suscribo a esta alegría de estar. Es una mesa de amigos casi, este panel. Es una mesa de amigos, no casi. Justamente, Pollo, los tonos, los modos, los nombres, las características puntuales son el gran valor agregado que tenemos como medios locales, como territorio. No hay ninguna radio mainstream, la Metro, la 100, la Mega, la que quieras, que pueda hablarme a mí mejor de la Avenida Luro en La Ferrer, o de la Ruta 13 en Casanova, o de Cristianía, o de Querandíes en la zona sur, o si llueve en Merlo, o si llueve en Morón o en Matanza. No hay chance, no tienen forma, no pueden competir. Somos mucho mejores que ellos en ese sentido. Es un valor agregado que tenemos. Nosotros, bueno, ahora Pablo va a contar respecto seguramente a la red de medios del oeste. Nosotros somos un grupo, arrancamos por Ucaya, ¿no? Si no sé qué. Ucaya es la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines, nacida ya a la sombra de la pelea por la ley de medios, ¿no? La ley de servicios de comunicación audiovisual. Nacimos, nos juntamos, dijimos, che, hay que pelearlo fuerte, y decidimos en La Ferrer, Matanza, juntar un grupo de 5 o 6 radios, 2 canales de televisión. Dijimos, vamos a juntarnos, vamos a hacer pelea juntos, llevar la voz fuerte, nuestras voces todas juntas, más fuertes. Y así fue, empezamos a trabajar, nos juntamos con Luis, con toda la gente de la coalición, a trabajar, a poner la voz del oeste en la coalición, y a partir de ahí encontramos que teníamos las mismas dificultades de crecimiento, las mismas búsquedas de crecimiento, de fortalecimiento del sector, y ahí nos empezamos a juntar todos los viernes en Canal 5 de La Ferrer, y a partir de ahí, un viernes éramos 15, otro día éramos 20, venían más radios, venían a asociarse, y llegamos a ser más de 100 radios en toda la Matanza. Hoy somos más de 100 radios en todo el oeste. Ucaya hoy tiene un compromiso laboral de territorio, justamente hablamos de territorio, en todo lo que es la zona oeste. Hablamos de, para los que no son de acá de Buenos Aires, La Matanza como corazón, digamos, de donde nació, extendiéndonos a Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Paso del Rey, todo lo que sería el Gran Buenos Aires, zona oeste. Ahí Ucaya hoy está trabajando, y esta red de medios justamente compone todo este espacio. Entonces, por ejemplo, esta universidad tiene, para mi criterio, la radio más importante del oeste, que es la Radio Universidad. Es la radio, para mí técnicamente y por contenido y todo, la mejor radio de todo el oeste, lejos. Nosotros intentamos hacer algo parecido, pero no con una radio, sino juntando 15 radios todas las mañanas. Eso después seguramente Pablo lo contará con la red de medios del oeste. Pero bueno, en esto del tema de la territorialidad, ¿no? Arranqué con eso, con la idea matriz que tenemos respecto a esto. ¿Cuál es nuestra ventaja potencial como medios locales? Los tonos, las formas de hablar, lo que decimos. Cuando pasa, ¿cómo puede ser que a un vecino de González Catán le afecte más lo que pasó con el subte D en Palermo que lo que pasa con el 620 que no está pasando a horario? ¿No? ¿Cómo puede ser? Obviamente que a la gente de Palermo no le importa que el 620 inauguró un nuevo ramal que pasa por el fondo de Virrey de Pino. No le importa, o ni sabe qué es Virrey de Pino. Nosotros sí sabemos qué es Virrey de Pino. Y si no lo sabemos, tendríamos que saberlo. Porque es nuestro barrio, son nuestras gentes, nuestras identidades. A partir de ahí sí, también podemos combatir esta epidemia que tiene que ver con la estigmatización de nuestra comunidad. Y puntualmente con los más jóvenes. Es donde estamos
severamente atacados por los medios de comunicación mainstream, los hegemónicos. Porque todo el tiempo que se habla de la matanza, se habla de un robo, una violación, un violento, que no digo que no pase, lo que digo que es parte de una sociedad en crisis, violenta, y que no es puntualmente de matanza. Y si no, yo los invito, si tienen tiempo en algún momento de los descansos de estas jornadas tan lindas, acá a un par de cuadras en la Plaza de San Justo, en este momento está ocurriendo una feria del libro. Una feria del libro que tiene un montón de trabajo de jóvenes de todos los colegios de La Matanza, por ejemplo. Y dentro de una semana viene la Plaza Ciencia, donde trabajan todas las escuelas técnicas mostrando sus laburos entre alumnos, directivos y docentes. Hay muchísimo trabajo y todo eso tenemos que encontrar los modos de comunicarlo, de mostrarlo. Y por ahí, para mí, pasa la clave. Creérnosla como comunidad, empoderarnos de nuestros propios medios y empoderar los propios medios. Me parece que por ahí pasa el desafío, Pollo. El desafío de generar territorio de nosotros mismos y para nosotros mismos. O sea, lo distintivo que nos hace distintos es lo que nos hace también más fuertes. En eso podemos empezar a centrarnos ya. ¿Y cómo se ve en Jujuy esto? Bueno, desde la provincia. Claudio, contanos desde tu experiencia como periodista, como comunicador de Jujuy y también ahora ejerciendo el rol de presidente de Aruna. ¿Qué ves en las radios universitarias de todo el país? Dale, a ver. ¿Se escucha? Se escucha. No sé, ¿se escucha? ¿Qué tal? Buen día a todos, a todas. Gracias por estar acá. Y la verdad que es una mesa de amigos, amigas. Esto es medio complicado, ¿no? Hablar delante de los maestros te causa un poco de tensión, como sabemos decir acá, teniéndola a Tina y a Ricardo. Nosotros siempre conversamos con los distintos responsables de las radios universitarias sobre si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal en cuanto a los contenidos que generamos, ¿no? En cuanto a si respetamos, por ejemplo, lo que decía la compañera Barral, la tonada o no tonada, si la tenemos que respetar o no respetar. Y muchas veces llegamos a algunas conclusiones, otras a otras, pero en general creo que la tonada es más fuerte siempre. ¿Y qué quiero decir con la tonada? Quiero decir que la visión particular de las cosas siempre va a estar presente en los lugares donde existe una radio universitaria y necesariamente la radio universitaria, como es criterio de la Universidad Pública Argentina de tomar y participar, digamos, en las necesidades de las comunidades, vamos a respetarla, la respetamos, tratamos de ahondar qué significa una tonada, y me parece que la tonada es es un indicador de que hay una particularidad en determinado lugar, que existe una idiosincrasia particular, que existe una forma de ver el mundo particular, que, como bien lo decía el compañero de Ucaya, generalmente no está reflejado en los grandes medios, ¿sí? En general, la identidad para los grandes medios, a mi criterio, es algo folclórico. Digamos, en el caso nuestro, la llamita con el collita, o si es comida, el cordero con un bueno, eso es rico. El cordero con una papita andina, digamos, es muy folclórica. Y la identidad es mucho más que folclore, la identidad es una forma de estar en el mundo. Creo que las radios universitarias, los medios alternativos, los medios barriales, fortalecen esa idea, pero no es simple. Digamos, las antenas de los medios hegemónicos son mucho más grandes. Incluso si ellos fueran buenos, estoy prejuzgando, no estoy diciendo que son malos, bueno, si ellos fueran buenos, el perfil de ellos, el objetivo institucional de esas empresas sería el mismo: unificar, masificar, que nos importa. Es decir, yo me levanto 6 de la mañana, me hago unos mates y empiezo a poner los canales nacionales de noticias, y en 5 minutos chocó el mismo auto 5 veces en todos los canales, y al mediodía ese auto chocó como 555 veces.
Y resulta que en la esquina de mi casa, digamos, no hay una pérdida de agua y yo jamás me voy a informar de eso. Es decir, esa asimetría, esa desproporción es algo que, bueno, los pensadores, así como Ricardo, como Tina, seguramente están elaborando lo que nosotros tendremos que leer después para poder aplicarlo, porque me parece que por ahí va la cuestión, ¿no? ¿Cómo hacemos para contrarrestar eso? Y creo que va más allá de la coyuntura política, ¿sí? Entre la pertenencia a un partido, a un sector hegemónico económico. Creo que es el perfil de los grandes medios. En eso las radios universitarias tratamos de particularizar. Y tenemos una característica muy, muy importante, diferenciadora respecto a otras redes de radios públicas. Estoy mencionando sobre todo lo que más conocemos, que es Radio Nacional Argentina, que en realidad Radio Nacional Argentina, por ejemplo, no sé si ahora hace un tiempo que no escucho, pero normalmente generaba noticieros, ¿sí?, o cadenas nacionales tomando como centro, ¿cuál? Radio Nacional o LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires. Y el perfil de la información y de los contenidos que se desarrollaban en esos noticieros en general tienen una cuestión, digamos, los intentos por federalizar la noticia eran muy grandes, pero tenían una cuestión, ¿no? Ya desde el mismo momento en que se generan como centro en Buenos Aires. Bueno, las radios universitarias tienen otra lógica. No hay centro. La Matanza hoy es la vicepresidencia de Aruna, o Jujuy es la presidencia de Aruna, y por eso no significa que a partir de Jujuy van a salir los productos. Sí, por supuesto, los colectivos las comunidades de trabajadores de las radios, así como ahora, digamos, sí, todos se ponen a trabajar para que determinadas acciones se lleven adelante, ¿no es cierto? Pero no hay una preeminencia de alguna radio sobre otra. Hay productos colaborativos que estamos empezando a desarrollar, que están teniendo una muy buena aceptación. Y volviendo al tema de identidad y territorio, hace un par de años nosotros decidimos, en medio de la pandemia, generar un contenido que nos dé cuenta de los reportes bioestadísticos diarios, las famosas cifras de COVID que se emitían en todos los medios. Y nosotros lo que fuimos detectando es que no decían cuántos chicos o cuántas personas con COVID había en Chilecito o en la Patagonia. Más bien decían conurbano, pues ni siquiera La Matanza, digamos, como decía el compañero, como si fuera una sola cosa, ¿no es cierto? Conurbano tanto, Ciudad de Buenos Aires tanto, Córdoba tanto. Entonces, después ya el resto no importaba. Entonces lo que nosotros empezamos a generar es informarnos, generar un informativo bioestadístico sobre las cifras en distintos lugares de Argentina. Y lo que provocó ese contenido es que, por ejemplo, gente que tenía parientes trabajando en Tierra del Fuego, de alguna forma tenía un acercamiento, tenía una visión, bueno, no le tocó, o en Tierra del Fuego no está tan mal. Y bueno, esas cuestiones transversales que se fueron generando me parecen que son un indicador de lo que tenemos que hacer para contrarrestar esa hegemonía. Ahora, después de contrarrestar esa hegemonía vamos a seguir teniendo el mismo problema. ¿Qué es identidad y a qué le otorgamos la categoría de identidad y a qué no? Es complicado, es algo para debatir, me parece que estamos en los inicios, me parece que los movimientos populares y los movimientos de mujeres sobre todo han visibilizado que el inconveniente en cuanto a determinar qué es identidad y cómo vamos a vivir en la diversidad ha profundizado el objeto de estudio, para decirlo de alguna forma, está mal dicho, pero bueno, para que se entienda. Ha profundizado en muchísimas más cosas. Si teníamos para estudiar un montón de cosas hasta antes de la irrupción de los movimientos de mujeres, me parece que después de eso tenemos muchísimas más, ¿no? Y volviendo, creo que el folclore le hace mal a la construcción de identidad y a la construcción de territorio. No estoy hablando de la música folclórica, estoy hablando de esto de estigmatizar como folclórico, ¿no? El gorrito o el cordobés. ¿Para qué sirve el cordobés? Para hacer chiste o para hacer paro del campo, nada más, digamos. No es así, digamos, tampoco. O por el frené, ¿sí?
el santiagueño para reírse de la tonada, el jujeño para decir, uy, qué despacito que habla, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cuestiones. Digo, eso es lo folclórico que nosotros tenemos que trabajar, y quizás desde el humor, porque el humor también, esto de reírnos, decía, sí, capaz que sirve. Pero me parece que es todo un campo para hacer. No encuentro, estuve, por supuesto, uno para sentarse acá con esta gente tan importante y tener gente como los profes de auditorio, tiene que estudiar. Y en lo que estudié, la verdad, no me convencía ninguna de las aseveraciones sobre el concepto de identidad, sí de territorio, digamos. Territorio pasó de ser una cuestión geográfica a una cuestión geográfica, cultural, social, económica. Me parece que por ese lado es más sencillo. Ahora, ¿qué hacemos la radio respecto al territorio? Y bueno, nos dedicamos mucho a tratar de caracterizar qué implica cada uno de estos componentes y tratar de ponerlo como contenido radiofónico. No siempre sale bien, no siempre es lo ideal, pero se intenta, se trata de trabajar sobre esa cuestión. Y lo más importante de el concepto territorio vinculado con las radios universitarias es lo que le decía recién. Nosotros no tenemos una cuestión concéntrica, no hay una agenda perfilada hacia lo metropolitano. Me parece que por ahí estamos dando en la tecla y que es nuestro pequeño aporte, ¿no es cierto? Hay estereotipos, hay construcciones que se van haciendo. A nosotros mismos como matanceros, ¿cuántas veces no decimos somos de La Matanza y ya te miran distinto? O cuando vienen a conocer la universidad, no imaginé que en La Matanza podía haber una universidad tan linda, con tantas aulas, tan limpia, tan bella, ¿no? Eso tiene que ver también con las construcciones que muchas veces se llevan a cabo desde los grandes medios, los hegemónicos, y que bueno, es algo distintivo también desde lo que queremos proponer nosotros. Pablo Obín, bueno, vos con tu experiencia en Freeway por un lado, desde lo local, lo comunitario, lo alternativo, y ahora también hace un tiempo ya en la 530, ¿cómo ves ese equilibrio? ¿Qué ves de distintivo? Y en esto, ¿no? En los aportes que se hacen en las construcciones identitarias. Bien, ahí estoy bien, hola. Ese es el que no quiere. Bueno, a ver ahí estamos. Bueno, gracias Leo, gracias Pollo. Sí, y aporto también porque venimos hablando fuera de la mesa con un montón de compañeros y compañeras, una experiencia más a esa que mencionaste, humilde, que es también desde las radios universitarias. Yo fui parte de la coordinación de FM La Uni 91.7, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que, bueno, un poco acá contó también Claudio y se viene contando sobre el mundo de las radios universitarias. Lo que yo quiero aportar, y quiero ser complementario con los compañeros, compañeres que me precedieron en el uso de la palabra, es la experiencia justamente en este lugar, en este territorio. Y le quiero agregar a todas las definiciones que le dieron a territorio el concepto político, la territorialidad como un concepto político, porque desde nuestras radios universitarias y comunitarias estamos discutiendo un modelo de país. Algo de eso se dijo acá. Y el centralismo no es solamente la mirada desde Palermo o desde Buenos Aires de un país que parece que se termina en la General Paz, sino es una disputa de recursos que estamos dando, una disputa que tiene que ver, no me voy a meter en la distribución de la coparticipación y todas esas cosas que son muy finitas, pero sí en cómo está diseñado este país con el puerto en Buenos Aires y todo apuntando como un embudo para llevarse las materias primas que producen nuestras provincias al exterior para la generación de divisas que se quedan en los bolsillos de muy poquitos. Entonces, en cada radio de cada territorio también estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo nuestra riqueza y la distribución de la misma y quién se la lleva, y me parece que eso también se relaciona con la identidad y se relaciona con algo de lo que dijeron. Sobre la experiencia territorial de la comunicación comunitaria, que se junta con la universitaria, porque la Universidad Nacional de La Matanza y la Freeway y En Tránsito y Radio Malvinas y las radios locales, las radios comunitarias y universitarias, estamos en el mismo territorio, estamos en el mismo lugar. Muchos de los jóvenes y las jóvenes de la universidad que estudian las carreras relacionadas con comunicación hacen sus primeras experiencias en el campo de acción en las radios comunitarias de los barrios,
En nuestro caso, hablo desde la Freeway puntualmente, el colectivo está formado por un montón de estudiantes de acá, de la Universidad Nacional de La Matanza, que después se reciben y después tienen su propio recorrido, pero siguen aportando y siguen construyendo con nosotros y con nosotras en la Freeway 90.7. Entonces ahí esos dos mundos que acá se hablaban están totalmente ensamblados, ¿no? Son simbióticos. Y esa discusión va de la radio comunitaria a las aulas de la carrera de comunicación, de la radio universitaria al barrio, a las organizaciones sociales, y ese es todo el entramado que un poco queremos o pretendemos contener y representar, y que los micrófonos de nuestras radios sean la herramienta para discutir y difundir todo eso. Me tomo un paréntesis en esto de la construcción colectiva, comunitaria, territorial, para saludar, porque esta charla que estamos teniendo hoy acá la estamos transmitiendo, se está transmitiendo por el canal de YouTube de Aruna, de la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas, a todo el país, pero la estamos transmitiendo en los barrios, por FM Freeway 90.7 de La Matanza, por FM en Tránsito 93.9 de Castelar, allá está el señor Martín Mesuti, le mando un saludo, por Radio Gardeliando del barrio Carlos Gardel, una radio online que construyeron y que llevan adelante los jóvenes y las jóvenes del barrio Carlos Gardel. Si hablamos de territorios y de estigmatización, el barrio Carlos Gardel del Palomar es ese que está en las noticias de Canal 13 y Telefe solamente para lo malo, pero tiene un colectivo de jóvenes que hoy están en la consola poniendo al aire esta charla y todos los días están hablando, dándole voz y contando lo que pasa ahí con los vecinos y las vecinas. Estamos en Radio Malvinas de González Catán, estamos en Radio Activa 90.1 de Virrey del Pino. Le mandamos un saludo a Virrey del Pino, que lo hemos mencionado, lo mencionó Ville, al querido barrio. Bueno, esa es la construcción de generar multiplicación de nuestros mensajes. Quitar del camino esa competencia que a veces también se da en las radios locales o en los medios comunitarios, de luchar por porciones de audiencia que no nos lleva a ningún lado. Nosotros, bueno, como contó Leo y contó Guille, hacemos un programa que se llama La Patria de las Moscas todas las mañanas, de 10 a 13, que se emite por todas estas radios. Y el programa está construido no solamente por los que estamos en el estudio o por los mobileros que podemos tener en los lugares, sino por los colectivos de cada una de las radios. Cada barrio, cada organización de cada territorio nos cuenta en el aire o nos ayuda a construir en el aire su propia realidad, contarse en voz propia. De eso se trata la radio comunitaria. Y es complementaria de las radios universitarias porque en las radios comunitarias nos permitimos salir a dar la batalla con un escarbadientes, con una lanza sin filo contra los molinos de viento, y en la construcción del día a día está el aprendizaje. Y muchas veces es mucho más importante, o tan importante, lo que decimos al aire como la construcción interna en el debate y en el compartir y en el construir colectivamente, que pasa puertas adentro. Ese aprendizaje que también convierte a la radio comunitaria en un aula, como pasa en las universidades nacionales. Quería trazar esa línea entre los dos mundos, que a veces se los ve separados, pero en realidad somos absolutamente parte de una misma construcción, o debemos serlo. Estamos en ese camino de seguir uniendo esfuerzos y congeniando y debatiendo posiciones. Bueno, agradecemos la invitación porque esta mesa, acá el compañero decía que uno se pone nervioso o no sabe cómo exponer delante de los profesores, lo mismo delante de los estudiantes, ¿no? Y las estudiantes, porque, bueno, son con quienes también todos los días compartimos y construimos y tenemos que dar el debate junto a todos ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy bueno y saber que estamos llegando a todos estos barrios también del oeste, del conurbano y para todo el mundo también a través de internet con las transmisiones online. Bueno, y Luis, ¿cómo ves que estamos en esta disputa de sentidos, de identidades también? ¿Cómo nos posicionamos como medios? Bueno, buenos días, muchas gracias a la universidad, a los organizadores de Aruna, a los colegas y compañeros de los medios populares del territorio.
La verdad que muy satisfecho, porque a veces cuando uno, digamos, hace una mirada retrospectiva, yo recordaba cuando estaba la presentación recién de la jornada, mi primer encuentro con el mundo de las radios universitarias fue en una de las primeras jornadas que yo recuerdo, 2001, en Salta. Era un subsuelo, creo que de un banco Credit Cop, no sé, un lugar así medio muy conspirativo, donde teníamos por delante enormes desafíos. Era la época todavía del Comité Federal de Radiodifusión, de la ley de la dictadura. Y cuando uno lo mira en perspectiva, la verdad que se han hecho un montón de cosas. Y creo que estamos en el momento en que necesitamos poner en valor ese capital, que es un capital cultural, es un capital simbólico, es un capital político, es un capital organizativo, un campo de aprendizaje, de experimentación, pero que no nos puede hacer perder de vista que venimos de un largo recorrido por afianzar este derecho a la comunicación, entendido como un proceso no solo de la escucha pasiva que caracterizó el modelo hegemónico durante tanto tiempo, sino el lugar de la producción, el lugar del intercambio. A mí me tocó ser testigo también del parto de Ucalle, de las organizaciones locales, en ese intento de empezar a construir una voz que tuviera potencia, que pudiera ser escuchada, que pudiera articularse. Y no puedo separar ese proceso de la universidad, porque en realidad, en paralelo con lo que fue ese proceso de organización, recuerdo que muchas de las reuniones tenían como sede esta casa de estudios, la articulación con el Departamento de Comunicación de la Universidad de La Matanza. Y entonces me parece que estamos, digamos, hoy cosechando parte de esa perspectiva, de esa mirada integradora de la comunicación, inclusiva de la comunicación, pero que tiene su capacidad de articularse, de ser una trama, y como también decía Claudio, en esa trama que han ido constituyendo entre sí las mismas radios del territorio, la posibilidad de poner el debate en un lugar diferente, en un escalón superior. Como colectivo logramos en el 2009, después de largas batallas, y muchos compañeros que están acá fueron parte, lo miro a Ricardo, a Tina, compañeros que andan por ahí, de lo que desembocó después en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con un capítulo específico sobre comunicación educativa, vinculado con específicamente considerar a las universidades nacionales y al sistema educativo como un sujeto de la comunicación. Y creo que lo que estamos haciendo hoy es entender que ese sujeto no es un sujeto aislado, no es un sujeto que está atado solamente, como bien han dicho las compañeras y compañeros, a los modismos o al folclore de un territorio, sino a las disputas profundas que tienen que ver con la construcción de esas identidades atadas no solo a la geografía, sino a la producción, a la cultura, a las formas de ser, a las formas de ser parte de la construcción de ese territorio común de la comunicación y la ciudadanía. Yo había preparado 2 o 3 reflexiones para compartir con ustedes, tal vez en un sentido más de pensar nuestra práctica, pero no quería que perdiéramos de vista primero esta posibilidad de poner en valor lo que estamos haciendo, porque yo creo que hoy La Matanza y Aruna como institución está recogiendo parte de esa construcción colectiva que hoy está saliendo en un montón de plantas transmisoras de medios de comunicación situados en el territorio. Les quiero compartir un par de ideas, porque la verdad que lo pensé para compartir con ustedes, diciéndoles que es indudable que el campo de acción de la radio es indisoluble de su área de cobertura y de la extensión de su recepción. Más allá de Internet y del recurso técnico del streaming, el discurso radiofónico deberá ser siempre un discurso situado, que expresa, se reconoce, interpela y se dice para ser escuchado en un contexto territorial que le da su impronta. Previamente la universidad, y lo dijeron hoy también, se ha constituido como un corpus simbólico,
como un conjunto de atributos y significantes que desde un lugar de producción de conocimiento interpela al mundo local y desde él a la afuera, a la extraterritorialidad en donde la identidad propia adquiere sentido. Las universidades nacionales no se reconocen por nombres de próceres o accidentes topográficos en el lugar de emplazamiento. Se denominan por su pertenencia a un territorio, un lugar que habla de la naturaleza, de las huellas sociales, económicas, culturales, productivas de un lugar. Designamos a las universidades por sus coordenadas de lugar y ellos nos remiten a una cartografía. Universidad y territorio se construyen así en forma simultánea como afluentes que dan sentido a campos específicos como los de la comunicación-educación, necesario para establecer una pertenencia, una subjetividad desde la que se puede interpelar al mundo y a la globalización. Precisamente en este último punto hay otro campo de cruce entre educación y tecnología, y muchas veces frente a la tentación de delegar la comunicación y la educación en la tecnología se retrocede hacia el campo del verticalismo informativo y educativo que niega tanto la condición de derechos humanos y bienes sociales de ambos procesos. Y esto es un poco lo que en realidad a mí me gustaría que podamos celebrar, esta mirada que nos constituye como un sujeto enunciador, como un lugar desde el cual hablamos de manera situada en un tiempo, en un espacio y en un lugar, incluso en las barbas de lo que es este monstruo que es la capital federal, con su discurso de poder, con su porteñocentrismo, como decía Patricia recién. Por eso, con más razón y más necesidad, necesitamos constituir esa identidad que, como bien se dijo aquí, no es solo folclórica, sino que es también, y lo decía Claudio, política, de disputa, no solo de sentido, sino de disputa del poder. Y es central para eso recuperar esa subjetividad, saber quiénes somos cuando hablamos, porque eso nos va a permitir reconocer quién es el otro y cuáles son sus intereses. Así que la verdad que yo saludo que podamos estar teniendo este intercambio y debate, y espero que podamos avanzar en ese camino de seguir cruzando, articulando virtuosamente territorio, comunicación, educación y universidad. Gracias. Pasa por ahí el desafío, nosotros lo hacemos cada vez que desde la universidad estamos haciendo notas de lo que ocurre en nuestro territorio, que no solo son noticias malas como reflejan los medios que vienen solamente a cubrir algún hecho trágico que ocurre en todas partes, ¿no? Pasa cuando hacemos talleres, también cuando hacemos voluntariados en los barrios, con el centro, cada departamento, y generamos ese espacio de encuentro con las necesidades y con las problemáticas del territorio y pensar, bueno, ¿qué podemos hacer, como decía Luis, como sujetos y como universidad también, y con nuestros medios alternativos, populares, que están también dando la batalla todos los días, esa batalla cultural tan importante, esa batalla que nos ayuda a construir sentidos y a pensar, bueno, quiénes somos y dónde estamos parados, con conciencia ciudadana también, ¿no? Sabiendo que somos hijos de trabajadores, los que lo seamos, hay gente capaz que no, pero bueno, asumiendo ese rol también. Abrimos la rueda, si quieren, también para que puedan hacer distintos aportes. Si se van con la transmisión no hay problema, que la digan en voz alta. ¿Alguna idea que tengan en torno a esto, de cómo se construye una identidad, pensando en nuestro territorio, pensando en lo que podemos hacer, o un análisis de lo que esté pasando? Por favor. Pensando en lo de Patricia, Claudio, bueno, todo lo que dijeron. Voy por Avenida Belgrano, en Santiago del Estero, no sé si está Sergio aquí de Santiago, de Radio Universidad de Santiago, y doblo hacia la izquierda, no me doy cuenta, y encierro a un motociclista. Se me acerca y me dice: hermana, ¿qué me quieres matar? Yo iba escuchando en el auto la radio de la universidad. La voz de este motociclista, su tono, pero su forma de decir era igual que la radio de la universidad. Entonces pienso, escuchándolo también a ustedes, identidad, territorio es relación.
porque también pensé, si esto me pasaba en Tucumán, seguramente no iba a hacer eso, porque son otras formas de relacionarse que tiene el Tucumán, ¿no? Son formas de relación, la identidad. Voy a Colalao del Valle, en Tucumán, en los Valles Calchaquíes, allí está la radio Dionisio, es una radio comunitaria. La maestra está haciendo su programa en pandemia y se da cuenta que tiene 3 alumnitas que están mucho más lejos del pueblo de Colalao. Tiene 3 alumnas que son de un lugar que se llama el Cercao, así, con O, y las 3 se llaman María. Entonces hace un programa de radio que se llama Las 3 Marías, para 3 alumnitas en pandemia. Pienso entonces, territorio e identidad es subjetividad, relación, subjetividad, pero también me parece que falta algo. Y lo que falta más en estos días es posicionamiento, identidad. Y territorio es subjetividad, relación, pero también posicionamiento. Y ahí sí creo que desde la universidad, así como Claudio señala algunas cosas que nosotros podemos aportar, también decir que a veces la realidad va mucho más delante que nosotros. Estas cuestiones, ¿quiénes la conocen? ¿Dónde podemos reflejarlas? A veces podemos, si es que hay vocación de posicionamiento, si hay compromiso de posicionamiento. Cuando digo posicionamiento es tener impacto, querer impacto, porque si no, seguiremos haciendo lo mismo. Miren, durante bastante tiempo La Gaceta, el diario más importante de Tucumán, cuando había casos, cuestiones problemáticas, como le llamo yo, cuestiones problemáticas de jóvenes pobres, el cintillo era delincuencia juvenil. Cuando estas problemáticas eran de jóvenes de clase media alta, a veces relacionada a boliches, era violencia juvenil. Delincuencia juvenil para jóvenes pobres, violencia juvenil para jóvenes no tan pobres. Cuando presentamos un trabajo en unas jornadas y los periodistas de La Gaceta se enteraron, cambiaron. ¿Es una tontera? Sí, es una tontera. Pero en la medida que la universidad tenga esta vocación de impacto, en esta relación para construir posicionamiento, me parece que podemos ir sumando cuestiones, ¿no? No se trata únicamente, porque si no, a veces tenemos la sensación que vamos a Redcon, FADECOS, La Mar en Coche, somos los mismos, nos hablamos entre nosotros. Me parece que ha llegado un momento en que la universidad tiene que pasar y dejarse atravesar por estas que no son experiencias, porque si no parece que queda en la anécdota lo que cuentan los compañeros con todo lo que eso significa, sino empezar a hablar en términos de posicionar esas experiencias que son posicionamientos políticos. La universidad tiene que estar a la par de eso, no dar lugar para la escucha únicamente o dar lugar, sino me parece que estamos en un momento de fuerte replanteo del lugar de la universidad en discutir y construir estas cuestiones. Gracias por permitirme esto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No esperaba. Leo, me pasó el micrófono, gracias. Yo quería charlar un poquito si Luis podía informarnos también. Hablábamos fuera, antes de entrar, un poco lo que pasó y este reclamo para que la cultura esté financiada. Se iba a armar una carpa. Sabemos que bueno, no está el quórum necesario. Que lo cuente un poco Luis y que nos metamos también en el tema qué hacer con los presupuestos, cómo sostener y bancar medios comunitarios, espacios culturales, el cine, la música. Digo, me parece que es la discusión que hay que dar y que estaría bueno que desde acá también aportemos de ese lado, ¿no? Ok, bueno, voy a tratar de explicarlo de la manera más pedagógica posible para que se entienda, ¿no? Y mi garganta tiene que ver con, el estado de mi garganta tiene que ver también con esta vigilia que inició ayer la multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual nacional
la Coalición por una Comunicación Democrática, actores, trabajadores del sector, de radios, etcétera, para lograr que el Senado diera media sanción a una ley que viene a prorrogar un derecho que se conquistó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de la creación de un fondo o de varios fondos destinados al sostenimiento de ciertas actividades culturales. Les explico muy brevemente. Se trata del Instituto Nacional de Cine, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, el Fondo de Fomento a Medios Comunitarios y de Pueblos Originarios, el presupuesto de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y también la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Es decir, son una serie de instrumentos, de herramientas que creó la Ley de Medios para darle sostenibilidad y darle, digamos, un respaldo, una política de fomento hacia la producción audiovisual, cultural y también al pluralismo informativo. Estos derechos que fueron conquistados con la ley en el año 2009, a partir de la prédica de las perspectivas neoliberales que empezaron a gobernar la Argentina a partir del 2015, hizo que en el año 2017, y por presión del Fondo Monetario Internacional, en una ley de presupuesto se le pusiera fecha de vencimiento, fecha de caducidad a esos recursos, y esa fecha es el 31 de diciembre del 2022. Por lo tanto, iniciamos toda una actividad, una campaña para lograr que, por la vía del Congreso, con una ley, se pudiera por lo menos lograr una prórroga y que se le diera continuidad a estos recursos que son fundamentales para la sostenibilidad de muchos medios de comunicación. Se logró la media sanción en diputados a través de una iniciativa del presidente de la Comisión de Comunicaciones, Pablo Carro, y estamos esperando que el Senado, en las 3 sesiones que le quedan para terminar la parte ordinaria de sesiones, le dé la media sanción que le falta y evitar que a fines de año se desfinancie todo este sector. En el trasfondo de todo esto, digo, lo que está en juego vuelve a ser lo mismo que debatimos siempre en cuanto al tema de la comunicación y la cultura, en tanto solamente mercancías o en tanto bienes simbólicos y bienes sociales que necesitan ser considerados como un derecho humano y que por lo tanto necesitan políticas públicas que se ocupen de eso. Así que, digamos, el Senado en su sesión de hoy decidió que iba a tener un solo tema, que es el tema de la Corte Suprema de Justicia. Entendemos que hay situaciones de gravedad institucional que ameritan también que se debatan, por supuesto, estas cuestiones, pero bueno, esperamos que se pueda corregir este atropello que se cometió en el 2017 en las 2 o 3 próximas sesiones del Senado y que esto también nos permita avanzar en debates que, como bien decía el compañero, todavía tenemos por delante, que hacen también al financiamiento y sostenibilidad de los medios universitarios, de la radio y también de la televisión, ¿no? Así que, bueno, ojalá que las jornadas también nos sirvan para poner en la agenda estos debates que son tan necesarios. Gracias. Hola, felicitaciones a todos los que hoy nos otorgaron tantas comentarios, opiniones, experiencias. Realmente estoy emocionada y agradecida porque conocí la Universidad de La Matanza. Felicitarles también por las instalaciones, por toda la organización. Una de las cosas que me llamó la atención en relación a lo que conversó el podium tiene que ver con el hecho de cómo otorgarle voz al pueblo, que la radio se convierte en un instrumento, una herramienta de empoderamiento. Me parece que es una de las cosas más importantes, sobre todo en el marco de lo que se conversa desde lo político, que también creo que tiene que estar presente. Y quisiera preguntarle específicamente a Claudio, desde ese otorgamiento para el pueblo, desde esa ventaja que tenemos desde la radio. Hola. Ahí se escucha. Bueno. Yo voy a contar una anécdota de un compañero de trabajo respecto a otorgarle al pueblo, ¿no?
la voz y la posibilidad de expresarse. Uno de los integrantes de nuestra radio en determinado momento fue designado director de Radio Nacional La Quiaca, en el punto norte de Argentina. Resulta que ahí en la ciudad de La Quiaca hay un personaje bastante pintoresco que es médico veterinario, pero milita mucho en política, y en algún momento fue intendente, después dejó de ser intendente, pero un personaje con mucha participación. Y resulta que antes que llegue, me contaba mi compañero, antes que llegue él tenía la costumbre de ir a visitar la radio, entre comillas, todos los días a las 10 de la mañana. Entonces, entraba a la radio y todos los días a las 10 de la mañana, él tenía la posibilidad, no estaba como intendente, sino en otro rol, tenía la posibilidad de usar los micrófonos para comunicarse con la gente, ¿no? Entonces él contaba y hacía un análisis de todo lo que pasaba en la ciudad de La Quiaca, en Radio Nacional La Quiaca. Entonces cuando él llega le dice, pero ¿por qué el doctor tiene este espacio, digamos, una columna? No, él viene, pide permiso, se sienta y lo hace. No, bueno, pero si lo hace él, tienen que hacerlo todos. Entonces, mi compañero, Gustavo se llama, dice, no, bueno, a partir de mañana vamos a habilitar un espacio donde todos aquellos actores sociales que quieran comunicarse se comuniquen, pero es de tal hora a tal hora. Entonces, el doctor se enojó y empezó a mandar cartas, no sé, seguramente llegaban acá a Buenos Aires esas cartas, porque es un tipo que tiene sus contactos, como se dice. Y en determinado momento mi compañero tuvo que empezar a convocar a todos los actores políticos para que en determinado horario todos puedan de igual forma comunicarse, ¿no? Y ¿por qué lo comento? Lo comento porque me parece que lo esencial de las radios públicas, de las radios comunitarias, es otorgarle la voz a la gente, pero no solamente para enviar saluditos, digamos, sino para que comente o hable o nos cuente de su realidad. Pero para que la gente haga eso hay que crearle el clima, digamos, porque si nosotros tenemos un programa, no sé, sábado 5 de la tarde, en la previa para ir al boliche con música acorde a ese momento, y si la gente se comunica en ese momento, no va a ir a hablar de los problemas de cloaca o los problemas en la escuela o la falta de servicios de luz en el barrio, como para hablar de problemas vecinales, no más profundos, ¿no es cierto? A mí me parece que lo principal que nosotros tenemos que generar son los contextos para que la gente se exprese. ¿Se puede? Sí, se puede. A veces sale bien, a veces sale mal. Eso también, ¿no es cierto? En eso, por supuesto, las nuevas formas de comunicarse, las redes sociales contribuyen muchísimo, pero me parece que tiene mucho que ver con cómo, en esto, bueno, los compañeros de Radio Barriales seguramente saben más, porque están en la primera línea, ¿no? Casi un poco más adelante que nosotros, tienen más conocimiento. ¿Cómo hacemos para que la gente nos escuche, para que la gente se interese en lo que decimos? Y después de eso seguramente va a venir la participación. Pero sobre todo el contexto, crear las condiciones. La gente no se expresa si no tiene las condiciones. No se expresa. Es decir, puede llegar a participar de un programa o puede hablar de determinados temas. Y cuando vos escuchás lo que opina de determinado tema, muchas veces es tan repetitivo que son 5, 6, 7 personas que dicen lo mismo. Entonces, eso es lo que hay que quebrar. ¿Cómo se quiebra? Bueno, es complicado, no sé. Capaz que las radios barriales saben más que nosotros. Nosotros estamos en ese proceso. Hay experiencias muy interesantes universitarias. Hay programas acá en la Universidad de La Matanza que es muy, muy interesante, que permiten la participación, ¿no? De lo que llamamos pueblo, yo diría, de los oyentes de cada lugar. Pero apelo, o mejor dicho, para mí es esencial el contexto, crear las condiciones para que la gente lo haga. Si no, por más audiencia que tengamos, la interacción no va a ser alta y también es un demérito para nuestros productos, ¿no? Porque nuestros productos, más allá de la masividad, tienen que tener contacto, tienen que tener mensaje, tienen que tener
la posibilidad de interacción de la gente. No es sencillo, no es fácil, no sé. En la radio en la Universidad de Jujuy, de las 18 horas de programación que tenemos, te puedo asegurar que 12 horas tratamos de que la gente se comunique, y la gente no se comunica. Ahora, cuando nosotros dejamos de decir o cambiamos, dice, ¿por qué cambiaron? También se comunican de alguna forma, sin participar incluso, ¿no? Pero bueno, depende también de cada lugar. En Jujuy somos más reacios a la comunicación, digamos. Yo sé que acá, en las zonas metropolitanas o en las zonas del conurbano, la gente dice, la gente participa, la gente llama, creo que es más activa, ¿no? Pero bueno, repito, para mí es el contexto y crear las condiciones. Bueno, ¿se escucha? Sí. Mi nombre es José Manuel Fernández, me dicen el gallego desde muy chiquito, trabajo desde hace 8 años acá, en la universidad, tengo un programa de radio que se llama Nada es lo que parece cada mañana, y después de haber venido de medios nacionales, también la chance de trabajar para el exterior, el gran desafío era esto, lo que vienen diciendo ustedes, ¿no? En el territorio, y cómo hacer para que lo que uno por ahí tiene de un ámbito mucho más externo y lejano. La verdad que yo me siento más cómodo en la calle de tierra de San Justo que por ahí en el Sheraton en la presentación de un torneo de golf, pero la vida nos lleva por todos esos lugares y es un todo. Por eso me quedo un poco, alguien decía en el debate esto de no nos interesa lo que pasa con el subte D. Ojo, porque el subte D van muchos pibes que laburan, se toman el 96, se bajan en 11, se toman otro y después terminan con el D. Entonces digo, nos tiene que importar el todo. Y otra parte del debate que me parecía muy interesante también es lo que decías recién, esto de cómo hacer para llegar para la gente, la gente se va a comunicar, quédate tranquilo que se va a comunicar. El tema es, y esto me encanta a mí, es interpelarnos nosotros como comunicadores, ¿qué hacemos para que la gente se identifique con lo que hacemos? Porque si la gente lo escucha a Wanreich o lo escucha a Andy Kuznetsov, y algo estarán haciendo para que los escuchen. No es solamente, y tienen los fierros, y tienen tal cosa, y tienen tal otra. Creo que nosotros primero tenemos que interpelarnos nosotros, qué no estamos haciendo, qué estamos haciendo, qué cosas podemos hacer para mejorar, cómo hacer para llegarle al que toma el 620, yo lo tomo, pasa por la puerta de mi casa, y cómo hacer para que lo que yo le diga le interesa. Si yo cuento en la radio que hoy el 620 está de paro y que la pucha me tuve que tomar 2 para reemplazarlo, es probable que la gente empatice conmigo. Entonces digo, esa empatía muchas veces nos falta, me parece a mí en algunas cosas. Y en otras me quedo con lo que decías también, creo que cuando a la gente le hacemos participar para que solamente se gane una docena de empanadas, me parece que estamos minimizando el rol que puede tener una radio. Está buenísimo, regalémosla igual la empanada. Me parece que es fantástico. Y si son de carne y sin pasa de uva, no sé si alguno puede hacer, le pido 1000 dis. Pero digo, me parece que también tenemos que interpelarnos nosotros mismos. Y a Patricia le quiero preguntar también, ya que está, porque digo, hace 30 años que laburo de esto y el locutor de hace 30 años no es el de hoy. Digo, ¿cómo lograr eso que la voz engolada y esa... Yo vine de corbato y me siento tan desubicado, chicos. Digo, esa voz engolada y esa corbata inamovible se haya reemplazado con el tiempo. Para mí un quiebre fue, no sé, qué sé yo, los Lalomir, los Pergolini, los que fueron pateando tableros, más allá después de la ideología de cada uno. Pero digo, me parece que ese cambio también tenemos que subirnos a eso, ¿no? Me da esa sensación. Gracias. Gracias. Mira, hace poquito estuve conversando con el primer egresado de la carrera de locución de un pueblo originario de Salta. Y a mí me surgían un montón de preguntas para hacerle que tenían que ver con la forma de hablar, ¿no? En locución se trabaja mucho con las foniatras o los foniatras. Y no es la misma forma de hablar de una persona que se cría en una familia que habla cacán y quechua, como este chico, y algo de español, que una persona que se cría acá en la ciudad de Buenos Aires o en alguna localidad de la provincia de Buenos Aires, con sus tonadas y todo, pero es diferente la manera de hablar, la manera de fonar, la manera de articular. Esta persona, salteño, me decía que ellos tenían la idea del locutor parado, engolado, muy del estilo ceremonial, y ellos creían que eso era ser locutor.
y que la carrera, los docentes, las docentes de la carrera, sobre todo de teatro, les habían ayudado mucho a construir seguridad, confianza en sí mismos, en sí mismas, y a sacarse esa idea del locutor engolado o la locutora sensual, ¿no? Esa palabra así, ¿no? Que venía siendo la idea. Bueno, todas esas cuestiones vienen deconstruyéndose desde hace unos años. Todavía falta mucho, estamos trabajando mucho en eso. A mí me surgieron un montón de conceptos en esto que estuvimos hablando, ¿no? Esto de la identidad, que para mí es la cosmovisión. Cómo las comunidades, las personas ven a la vida, se paran frente a la vida, sienten la vida, la forma de nombrar, ¿no? Yo le preguntaba también a esta persona de Salta, ¿qué le pasaba con esto de nombrar, del hablar bien, que a veces, ¿no?, cruza la carrera de la locución? ¿Qué es el hablar bien o el bien hablar, ¿no? ¿Cuánto nos llevamos puestos con esta idea, con estas perspectivas que venían desde muchos años atrás en relación al bien hablar? Nos llevamos puestos un montón de cosas. Hay formas de decir, formas de nombrar, metáforas, maneras de referirse a algunas cuestiones de las cosmovisiones de ciertas comunidades o del interior de la Argentina o del interior de la provincia de Buenos Aires, que no aparece en los términos del bien hablar de las perspectivas porteñocéntricas. Entonces, él me contaba esto, de cómo le había costado, pero que también la carrera, y gracias a estos docentes de locución, le habían permitido pararse frente a el militante de su comunidad indígena y le había permitido pararse de otra forma para defender los requerimientos de su comunidad, para comunicarse mejor dentro de su comunidad. Me decía, yo estaba acostumbrado a hablar como peleando y ahora la carrera le había permitido pararse de otra forma y además sentirse par de esas personas, de los medios de comunicación con las que se interactuaba en Salta, para poder llevar mejor los requerimientos, los reclamos, las necesidades de su propia comunidad. Es una deconstrucción que para mí también tiene mucho que ver con los marcos teóricos, ¿no? Por eso hablaba con Tina recién sobre un trabajo que están haciendo vinculado a los marcos teóricos en Tucumán, y no puede estar ausente en una carrera que ha sido históricamente de enfoques muy técnicos o muy tecnicistas, no pueden estar ausentes los marcos teóricos. Con cruzamientos decoloniales. Me parece que es fundamental que podamos trabajar marcos teóricos cruzados por pensadores, filósofos, intelectuales, profesores decoloniales, es decir, personas que están mirando y pensando y escribiendo y explorando ideas y pensamientos y construcciones teóricas críticas de lo que venimos conociendo, de lo que nos viene cruzando. El locutor engolado ha generado también, o la locutora sensual, ha generado también una suerte de estética sonora. Y eso también lo tenemos que ir deconstruyendo. Tenemos que ir trabajando sobre la deconstrucción de esas estéticas sonoras, que es, bueno, vos escuchás determinada cosa y parece como que es lo válido, ¿no? Lo que vale. Si te lo dicen de esa manera, vale. Si te lo dicen de otra, ¿no? Si te lo dicen... que yo me acordaba de algo que decía Marita Mata sobre la comunicación popular en relación a que no es que los pueblos no tienen voz. Todas las personas, los pueblos tienen voz, las comunidades tienen voz. Lo que no son es escuchados. Y para eso también tenemos que cambiar las normas de la conversación. No los temas de la conversación, las normas de la conversación. Si vos tenés una conversación en la que
en realidad parece que es una conversación, pero las personas, los pueblos, no están escuchados, no están siendo escuchados. Los dejas hablar, pero no están siendo escuchados. Eso me parece que es clave, que podamos cambiar las normas de la conversación también. Y cambiar, bueno, en este punto de las estéticas sonoras, que podamos incorporar otras formas del habla. Bueno, no sé si respondía a la pregunta, pero... Claro, a muchas personas les parece válido una manera de decir y no otra. Y eso también nos compete a quienes estamos en los ámbitos de responsabilidad formando comunicadores, profesionales en las distintas disciplinas y en los distintos lenguajes, porque también son los distintos lenguajes de lo audiovisual. No es solo la forma de hablar, ¿no? Es la forma de editar un informe, de hacer una artística. Hay muchas cuestiones de la sonoridad que no están solo vinculadas al habla. ¿No? Claro, ¿quién legitima? Comunicación a través de transmitir. Yo desde la sabiduría que he tenido y que sigo formándome acá en la universidad, poder transmitir a los alumnos que un locutor no es lo que en la sociedad se cree. Y están tomando la palabra en este micrófono, ellos como estudiantes, y poniendo en palabras lo que les pasa. Qué importante, ¿no? Y qué importante seguir trabajando con lo que has dicho, esto de poder sacar este estigma de que no todos pueden, porque tengo voz. Esto fue la primera pregunta que le hice a mi profesor Oscar Godoy. ¿Hay que tener voz para ser locutor? No, Iris. Hay que querer hablar y comunicar. Así que bueno, esto se transmite. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Querían simplemente, Osvaldo da Costa de Río Cuarto, quería hacer referencia a algunas cuestiones que se han comentado aquí. Se habló mucho de la necesidad de que en algún momento se planteó desde el propio ISER de, disimular las tonadas. Bueno, hay una pararrealidad discursiva que se ha generado a partir de esa frase. Se parte del supuesto de que los porteños no tienen tonada. Claro. Sí. El problema es que este tipo de afirmaciones, que insisto, terminan construyendo una pararrealidad discursiva, derivan en un montón de cuestiones que posteriormente influyen en el concepto de qué está bien hacer en radio, en los medios de comunicación y cómo se deben decir las cosas y en qué tono se deben decir las cosas. Recuerdo en un debate que se dio en la Universidad de Córdoba, previo a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde desde el interior reclamamos que, se redujera aún más la presencia de los medios de Capital Federal, la autorización a los medios de Capital Federal de tener repetidores en el interior del país. En ese momento desde la mesa se nos contestó, y creo que atinadamente, en realidad estamos queriendo generar una ley de medios, no queremos con esta ley acabar con 200 años de unitarismo. Bueno, me parece que hay que empezar a avanzar, a acabar con los 210 años de unitarismo, porque en realidad lo que ha sucedido en los últimos tiempos, eso va a ser motivo de una exposición que vamos a tener mañana, es que la presencia de los medios de Capital Federal en el interior del país es cada vez más fuerte, destruye sistemáticamente puestos de trabajo y fundamentalmente también termina haciendo que nuestras comunidades hablen de los problemas del tránsito en Capital Federal y no de los problemas de tránsito en su pequeña población. Simplemente quería decir eso porque
A ver, me parece que la lucha por el poder para nosotros hoy es la lucha por el federalismo, sinceramente, el federalismo comunicacional. Y hago referencia, uno estuvo en la conducción de ARUN un tiempo, y la verdad, hoy cuando empezamos a analizar, ojo, el mapa de medios de Río Cuarto, una ciudad muy particular, que tiene sus características especiales, bueno, descubrimos la verdad que con horror, que salvo la radio AM, en Río Cuarto hay una radio AM, 52 radios FM. Salvo la radio AM, la radio con mayor cantidad de empleados en blanco es Radio Universidad. Esto puede decir que bien la universidad. No, esto quiere decir que realmente la precarización laboral que se sigue extendiendo en el ámbito privado nos está poniendo ante un desafío muy grande. Y eso que todavía en la ciudad no han aparecido radios virtuales, no radios digitales, sino que estamos disputando de alguna manera un espacio todavía entre los servicios audiovisuales por aire. Gracias, quería decir eso nada más. Seguimos con las preguntas. Buenas tardes. Quería retomar, más que preguntar, hice como una pequeña síntesis en mi cabeza de conceptos que plantearon todos, que me parece que confluyen. Claudio decía, ante la propuesta de la compañera de generar los espacios de escucha de los diferentes actores de la comunidad, hablaba de la necesidad de generar el contexto, ¿no?, de escucha. Y tomo lo que dice Patricia, es no solo esta idea antigua de dar voz a los que no tienen voz, porque todos tenemos voz, sino de visibilizar algunos espacios y generar nuevas formas de conversación. Y necesariamente tengo que volver a Luis y a la ley y a ese aspecto tan central de la ley por la que militamos en muchos espacios de comunicación comunitaria universitaria, que hablaba del espectro y del reparto del espectro. Creo que también está atravesada la cuestión de la agenda. Si en las radios de las universidades, si en las radios de los barrios, las radios comunitarias, no ponemos el eje en una agenda propia que responda a los intereses de esa comunidad y generamos el espacio, no le decimos a la gente venga a hablar en tal horario o a la organización tal o a los pibes de la Carlos Gardel, como sucede en Freeway, si no generamos espacios de participación en serio donde construyamos juntos y hablemos de los mismos temas que ocurren en nuestros barrios. Digo, nuestra universidad está en un contexto territorial muy particular, para los que no la conocen, para los que sí la viven a diario. No podemos hablar de cualquier agenda, tenemos tema para rato en La Matanza para trabajar. Entonces, si las radios universitarias no se comprometen, al igual que las radios comunitarias, y creo que, como decía Pablo, eso tenemos de hermanas, en pensar la agenda propia y generar el espacio de participación en serio, de nuevas conversaciones con todos los actores de la comunidad, los medios hegemónicos siguen ganando y van a seguir ganando. Y si el Estado no acompaña en serio con financiamiento, ¿no?, que esas iniciativas puedan crecer y puedan generar estos espacios de participación, la lucha siempre es muy desigual. Gracias. Un par de reflexiones en relación con lo que están diciendo los compañeros que me parece muy atinado. Primero, respecto del tema de la retransmisión, ¿no? Justamente una de las cuestiones que en la ley trabajamos fuertemente era justamente cuál es el tope posible, viable, para permitir la retransmisión de contenidos de cabeceras remotas, ¿no?, en otros lugares, y la ley lo estableció en un 30%. Respecto de esto, y además hablo también como asesor de NACOM, que sigo siendo o teniendo alguna vinculación con la autoridad de aplicación, es parte de las discusiones que tenemos sistemáticamente con el desmantelamiento de la capacidad fiscalizadora del Estado en que nos ha dejado la gestión de 2015 a 2019. Y esto se refiere a un montón de problemáticas, que en parte tienen que ver con eso,
que se contrapone también con la obligación de un 30% de producción local obligatoria, de contenidos nacionales, etcétera, que son parte también de un proceso ideológico que tenemos que recuperar, y es qué rol queremos que tenga el Estado, ¿no? Porque claramente cuando nos corremos de ese lugar, por más que haya voluntad política o que haya cierta exigencia legal, las cosas, como dice el compañero, siguen sucediendo, ¿no? Y finalmente una sola cuestión que tiene que ver con el tema de las agendas que planteaba la compañera. Yo creo que sí, pero creo que también, y por eso rescato lo que decía hoy de la trama, de la articulación, no es solo un tema del qué, sino del cómo y de la potencia que ese discurso pueda tener para la sociedad. Entonces, a mí me parece fantástico que si cada radio en particular no logra la potencia, el volumen suficiente para que ese discurso sea escuchado en el territorio, me parece que es fantástico la iniciativa que han tenido los compañeros de articularse, de construir contenidos comunes, de salir en simultáneo, como no sé si lo seguimos haciendo todavía con esta transmisión, pero bueno, alentarlos a seguir y a multiplicar ese camino, porque si no, tampoco me parece que podamos conformarnos con el hacer lo que queremos, pero que nadie lo escuche. Si necesitamos llegar, necesitamos potencia, necesitamos interpelar al Estado para que esté presente ahí, ¿no? Para que esa participación se dé efectivamente, porque si no también en este mucho romanticismo, hay mucha cuestión, idealismo y utopía, la participación se la construye y desde un posicionamiento. Seguimos discutiendo algunas cuestiones, la cuestión de los alcances de una norma jurídica, por ejemplo, sin otros procesos paralelos, porque uno toma un taxi en Tucumán y le dices, ¿por qué estás escuchando la 100? Para la porquería que hay aquí de Tucumán, te dicen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te vas a poner a pelear? No, son procesos donde lo tenés que hacer junto con la norma y los porcentajes, otros procesos paralelos que no tienen que ver con la capacitación, tiene que ver con cuestiones mucho más complejas de construcción de subjetividades, donde la identidad y el territorio, volvamos a la mesa, sean cuestiones de, así como uno ve que aquí con tanto orgullo dicen, soy de La Matanza, soy de la universidad. Qué bueno eso, esa construcción de la subjetividad. Soy de este espacio, soy de este barrio. ¿Cómo se construye esa subjetividad para que se escuche lo que queremos que se escuche en esa participación? Sobre esas cosas estaría bueno seguir discutiendo. Muchas gracias y ya vamos redondeando. Bueno, algunos aportes más por aquí. Buen día, mi nombre es Santiago Bermejo, yo hace más o menos 5 años tengo la posibilidad de conducir un programa que hacemos desde aquí, desde la Universidad Nacional de La Matanza, y en el cual tratamos de cubrir la información y las noticias que van surgiendo a través de las radios que están nucleadas dentro de ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas, ahí está Claudio. Y algunas reflexiones que me quedaron a partir de lo que están hablando y de lo que expusieron, que me parece importante, es que primero yo opté por dejar de decir el interior del país porque me parece que cada provincia tiene en sí su forma de ser, su identidad, y nombramos a las provincias por lo que son, ¿no? Cada provincia, sea Jujuy, sea Córdoba, sea Tierra del Fuego, Misiones. Me parece que es una forma de federalizar y democratizar también la palabra de cada una de las radios y de las universidades. También pensaba en las realidades que se dan en cada universidad y lo lindo que es poder viajar a través del aire radial para compartir, ¿no?, lo que está sucediendo en cada una de las universidades y que sean parte de esta red. Y lo que me parece importante también destacar es que en cada una de las provincias hay una Argentina, estamos todos dentro de una Argentina general, ¿no?, que es nuestro país, pero las realidades siempre son distintas. Por eso es importante que esté las radios comunitarias, las radios universitarias presentes dentro del territorio
y que puedan comunicar, ¿no?, lo que está sucediendo puntualmente en el lugar donde están emplazados. Siempre decimos, las universidades tienen su lugar de acción y su influencia dentro del territorio donde están puestas, ¿no?, y cada región después, en cada parte del país, también hace parte de una comunicación más nucleada, ¿no? Por ejemplo, ahora se me ocurre el NOA, que empezaron en su momento con un noticiero especial y particular del noroeste argentino, contando la realidad que está sucediendo allí, y que me parece que también viene a subsanar en parte la gran deuda que tenemos con los medios y en los medios hegemónicos en cada una de nuestras provincias, ¿no? La información simplemente viene desde Buenos Aires y va hacia el resto del país, y me parece que esto es tiempo de que empiece a cambiar, ¿no? La tecnología nos da posibilidades nuevas, y me parece que es importante que sea un camino para alzar las voces de las radios comunitarias y las radios universitarias, para poder encontrar otro canal y poder redistribuir la información, ¿no? Yo soy locutor nacional recibido de COSAL en el año 2017, y es un orgullo para mí poder escuchar que una autoridad del ISER como es Patricia hable de las distintas voces, ¿no? Yo cuando entré a la carrera en el año 2015, los locutores éramos lo que estaban planteados en un principio desde el ISER, ¿no? Y a medida que fui avanzando dentro de la carrera, por suerte me encontré con distintos profesores y profesoras que me fueron diciendo, no, bueno, pero la estructura no es tal, busca tu forma de contar, y me parece que esto también tiene que estar presente dentro de nuestros locutores, que tienen que ser nacionales, perteneciendo a cualquier provincia que pertenezcan. Yo tuve la posibilidad de cursar la especialización en doblaje en ISER también, y me encontré con una compañera que era de La Rioja, y que era fantástica, por ejemplo, para poder hablar neutro, ¿no? Para poder... Algo que a nosotros aquí en Buenos Aires nos cuesta, para ella era mucho más sencillo. Y yo decía, qué tan lindo y qué tanto más hermoso es poder compartir con distintas formas de contar, distintas maneras, distintas culturas que tenemos dentro de nuestro país, que estamos unificados, sí, dentro de Argentina, pero que también son distintas realidades y distintas culturas. Así que me parece que el camino viene por la cultura y por la comunicación de una forma más democrática. Gracias, Y bueno, ya dando cierre, Guille, hacemos un pasaje por cada uno de los expositores ahí para que nos puedan hacer sus conclusiones, preguntas o nuevos disparadores que nos quedan pendientes. Dale, Pollo, gracias. Creo que está todo resumido en lo que es la síntesis del trabajo articulado entre comunidad, territorio y academia, ¿no? Me parece que eso, acá no somos tan humildes, la verdad. Me parece que el laburo de Ucaya con UNLAM es la síntesis también de eso, justamente, ¿no? La red de medios es un producto surgió de Ucaya. Ucaya surgió de la ley también, ¿no? De la unión para trabajar sobre el tema de la ley. Y esto es justamente la síntesis, ¿no? La síntesis de cómo el territorio se va como amasando, y la academia tiene que saber interpretar esa masa, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? Para poder generar un vínculo fraterno que crezca en todos lados, porque al crecer el pueblo también crece la academia, y eso es la síntesis perfecta de una nación, digamos, ¿no? Y déjenme pasar un chivito, perdón. El 11 de octubre, acá, en la Universidad de La Matanza, hacemos el 6º Congreso de Comunicación Popular en La Matanza, ¿sí? Es el 6º evento, el 5º hacemos en la universidad, el primero fue en Catán, en el fondo de La Matanza. Están todos invitados, vamos justamente a cuestionarnos y a avanzar sobre temas con las radios escolares, con el tema de cómo vinculamos las autoridades federales en el trabajo en territorio. Todos los que quieran venir pueden venir, lo pueden presenciar o también verlo por internet, por streaming, por todo eso. Gracias. Gracias, Guille. Luis Lázaro. Muy cortito, simplemente agradecerles. Me quedo con algunas de las expresiones últimas, ¿no?, de Guille sobre, digamos, las iniciativas de comunicación popular que estuvieron siempre alojadas, tuvieron como punto de encuentro la universidad, y me parece que eso es, digamos, muy simbólico, ¿no? También lo que decía Patricia y el compañero que habló recién,
necesitamos que los pinceles y los colores que pinten lo que somos, sean los propios, que los usemos sin temor, sin prejuicios, que nos animemos a disputar el sentido y sobre todo en una etapa en la cual los sistemas, los soportes y la circulación de los discursos nos confunden demasiado respecto de qué hablan, de dónde son, y vuelvo a lo que dije al comienzo, ¿no? Es decir, para navegar en la globalización es fundamental saber quiénes somos, si no estamos en problemas. Gracias, Luis. Patricia Barral. En principio quiero agradecerles también a mis compañeros que están acá en la mesa, porque para mí, en lo personal, y esto sí es algo muy personal, ha sido muy importante el encuentro, tanto con Guille Saucedo como con Pablo Bin. A Luis lo conocí un poco después, pero fue muy importante el encuentro con estas experiencias en los años previos a que me hiciera cargo de la coordinación académica de ISER. Ahora está siendo fundamental el encuentro con las instituciones adscriptas del interior de la Argentina, y a mí me encanta decir interior. Me encanta. Es como mi interior. Así que ahí vamos a disentir, compañero, Pero no, después de mucho, porque es cierto esto del interior, el interior está bien, está mal. Yo un día dije, pero a mí me encanta. Es como mi interior, como mi corazón, mi alma. Así que está siendo muy importante comprender y articular y trabajar con las instituciones adscriptas del interior de la Argentina para ver qué perspectivas le damos a las carreras, cómo seguimos a partir de ahora y cómo participamos, ¿no? Porque me parece que lo ideal sería que podamos tener un intercambio de saberes y un intercambio de prácticas, y que a partir de ahí se produzca conocimiento, pero no que aparezcamos desde ISER para los ingresos y para los habilitantes, y que a eso se reduzca nuestra interacción con las instituciones adscriptas. En eso estamos trabajando, ENACOM nos está acompañando muchísimo en esa política pública que queremos instrumentar. Y bueno, ese es como el horizonte, ¿no? O uno de los horizontes que tenemos, de poder trabajar con las instituciones adscriptas a ISER en el interior de la Argentina en las nuevas perspectivas, de tanto de locución como de las otras carreras que están adscriptas, que en general son operación de radio y producción y dirección de radio y televisión. Y espero que haya alguna empanada vegana o por lo menos alguna mención a algo vegano. Soy vegana, obviamente, pero bueno, siempre se habla del asado, el cordero. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Patricia. Pablo Bin. Bueno, lo mismo que dijo Pato, muy contento de encontrarme con compañeros, compañeras de militancia por la comunicación, acá en la mesa y acá también del otro lado de los micrófonos. Estuvo buenísimo que circuló el micrófono y circuló la palabra y nos pudimos escuchar todos y todas, porque de eso se trata. Sobre el tema del interior, el problema no es decirle a las provincias que son el interior, sino que Buenos Aires piense que es el exterior, ¿no? Ese es el problema, creo. Y en esto también, porque también vinimos a debatir, ¿no? Me anoté el término empatía, que circuló mucho, o alguien dijo por ahí, no sé. Y para mí es correcto, ¿no? Tenemos que empatizar con nuestras audiencias, tenemos que construir una unidad en nuestro territorio, pero ahí corremos también un peligro de caer en la repetición de un discurso y de un sentido común dominante. ¿Por qué Wanreich y Andy Kuznetsov tienen tanto rating o los escucha tanta gente supuestamente? Porque son reproductores de una lógica instalada. Y las universidades, los medios universitarios y los medios comunitarios tenemos que romper ese discurso dominante, tenemos que ir a cuestionar, ir a debatir y tratar de construir desde ahí, desde ese lugar, desde ese costado, desde ese caminito al costado del mundo, como dice la renga. Hay que andar y hay que hablar. Y desde ahí construir la empatía. Si no anda el subte, está bien, a mí en González Catán o en Jujuy no me interesa, pero a mí el subte H me interesa
en el sentido de lo que le está pasando al trabajador del subterráneo, que seguramente está haciendo un paro porque tiene un problema, y ese trabajador habrá venido de Jujuy hace muchos años y estará trabajando ahí, o viene de González Catán tomándose el 620 y el Sarmiento para llegar al SUTH a trabajar. Así que también es nosotros. Así que, bueno, cuestionar eso también y dejar esta semillita de debate para llevarnos a casa. Nada más. Muy contento. Bueno, y también agradecer, ahí me está contando Ezequiel Astrada, nuestro operador que está en los estudios de la Freeway y retransmitiendo para todas las radios de la Radio Medios del Este, que hay muchos mensajes y mucha gente escuchando. Así que está buenísimo que esto pueda volar también de esa manera. Saludar a quienes estamos acá y a los oyentes y las oyentes que están en las radios escuchando. Gracias. Gracias, Pablo. Y por último, Claudio Añasco también. Bueno, agradecer a todos, a todas por el recibimiento, por este espacio. La verdad que muy contento por esto. Osvaldo, te tengo que mencionar, ha sido parte de Aruna, no nos conocíamos personalmente, bueno, ahora Osvaldo es uno de los primeros integrantes de las comisiones directivas de Aruna, hoy ascendido porque está en Fadecos, ¿no es cierto? Bueno, Osvaldo, yo me quedo con algo de todo lo lindo y lo bueno que compartimos, las expresiones sobre todo de todas y todos los que comentaron lo que decíamos en la mesa. Me quedo con el mapa que nos presentó para Río Cuarto, ¿no? 52 emisoras FM y un montón de repetidoras que seguramente exceden el 30%. Y a mí me gusta contar anécdotas. Yo tengo un compañero egresado de comunicación social, nos encontramos un día ahí en las calles de Jujuy. Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Y en qué andás? Y bueno, yo tengo un multimedio, me dice. Ah, ¿y vos? No, bueno, yo trabajo en la radio de la universidad. Bueno. Ah, ¿te quedaste ahí? Sí. Tengo un multimedia, me dice. Ah, mirá vos. Sí, tengo 5 radios, me dice. Qué bárbaro, así que tenés 5 radios. Sí, sí, sí. Y me imagina de tener un montón de gente trabajando. No, 2 personas. 2 personas. Claro, ¿qué pasa? Él tiene un multimedio porque tiene radio FM 100, Feeling, Aspen, digo... lamentablemente nosotros en el interior tenemos ese problema, en el interior. No me gusta a mí tampoco interior. ¿Qué crees que te diga? No me gusta. Me quejaba que los cordobeses hacían lo mismo, ¿no? Que los porteños. Los cordobeses decían, vos sos del interior y vos de dónde sos. Pero bueno, mirá vos. La cuestión es que el amigo tenía un multimedio, porque tenía 5 radios, es decir, ¿son radios esas? ¿Las podemos categorizar como radio, Luis? No sé, yo en lo personal digo que no son radios. La verdad que... digo que la mayoría están fuera de la regulación. Sí, por supuesto, pero existen, están, no sé, hay casos bastante particulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una problemática que también nos afecta al momento de empezar a dar voz a la gente, porque si tenemos de un espectro de 52 posibilidades, más de un 30% que son repetidores, por supuesto ahí no va a estar la gente. Y por supuesto en esas radios se va a escuchar a Wainwright, se va a escuchar a Pergolini, se va a escuchar ese tipo de voces. A Feynman bien temprano también, digo, es complicado, ¿no? Y tomando lo que decía Tina sobre posicionamiento, coincido, ya me dio una idea fantástica sobre el tema posicionamiento. Yo creo que el posicionamiento también tiene que ver con esto, ¿no? Y tiene que ver con visibilizar. Y en eso sí, estamos trabajando poquito, pero vamos trabajando. Y ahí la matanza es fundamental con Agustina, ¿no? La coordinadora de la radio. Hace muchísimo la flaca con eso. Eso, agradecerles. Hasta luego. Gracias a todos, a todas, a todes. Es un gusto. Esto fue la mesa de trabajo Radio, Identidad y Territorio. No cerramos el debate, lo abrimos, lo seguimos trabajando y le daremos forma. Esto recién comienza y hay mucho por trabajar, ¿eh? Gracias.